Muy buen día, tarde o noche, a cada uno de ustedes que escuchan estos mensajes. Les traigo una muy buena noticia, pero antes de darle esta buena noticia, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estarán informados de lo que está aconteciendo actualmente en muchos países? ¿Saben a qué me refiero? Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, incendios forestales, inundaciones, sequías, hambrunas y plagas de millones de arañas, de ratas y muchas cosas más. ¿Sabía usted que todo eso que está pasando en muchos países actualmente no es coincidencia? ¿Sabía usted que está escrito? ¿Sabe dónde? Mateo capítulo 24. El Señor Jesús Cristo dijo que todo esto tendrá que acontecer como señales del principio de dolores. En otras palabras, lo que viene próximamente al mundo entero es algo terrible, espantoso. Y la palabra de Dios nos dice de estas cosas no para asustarnos, sino para alertarnos. ¿Y por qué cree usted que Dios permite todo esto? Bueno, Dios es amor y lo dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Y Dios nos da la vida para que la disfrutemos, no para que nos autodestruyamos. Y Dios es un Dios de orden. Dios estableció leyes para los humanos, conocidos como principios morales, y Dios ordenó. Él nunca dio sugerencias. Él ordenó y dijo: no hurtarás, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no matarás. Y si usted ve las noticias, ¿qué es lo que seguido presentan? Que encuentran fosas con cientos de cadáveres descuartizados. Dios aborrece la violencia. Además de estos mandamientos que Dios nuestro Creador dio, Él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. No dijo te armarás para robar o matar a tu prójimo. Él dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si usted se da cuenta por qué pasa todo esto, porque no hay el mínimo temor ni el mínimo conocimiento de Dios en muchas personas. Por eso hay tanta violencia, robos, crímenes, secuestros y tanta maldad, idolatría, ignorancia de Dios. Bueno, la buena noticia es que a pesar que todos hemos pecado ante Dios, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, del 1, podemos ver desde el 10 al 14, que no hay nadie que busque a Dios, todos hemos pecado ante Dios. Y en Romanos 3:23 dice que por cuanto toda la humanidad hemos pecado ante Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, está hablando de una muerte física, sino de la muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre. Jesucristo dice que allí el fuego nunca se apaga. No hay descanso ni de día ni de noche. Y lo más terrible, que los que entran ahí jamás saldrán de ahí. ¿Y sabe quiénes irán ahí? Aquellos que rechazaron la verdad de Dios, que no creyeron en la palabra de Dios, que no se arrepintieron de sus pecados, ni los confesaron a Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Jesús Cristo, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo declaró: yo no he venido a condenar a nadie por sus delitos y pecados. He venido para que tengan vida y vida eterna. Y por un pecador que se arrepiente y se convierte de sus malos caminos al camino eterno de Dios, dice Jesucristo que hay gozo delante de los ángeles de los cielos. Bendito sea el Señor. Y la Santa Escritura dice, o esto fue el motivo, o el propósito, mejor dicho, de que Jesucristo descendió del cielo a la tierra y murió en aquella cruz del Calvario, en el lugar de usted, de mí, de toda la humanidad, para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Santa Escritura dice que el mismo día que Cristo murió, ese mismo día fue quitado de la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder y gloria para darnos vida eterna. Y hace más de 2000 años,
que Jesucristo, el de la Biblia, el que nos ama, el único que nos puede perdonar y por quien tenemos la vida eterna, Él no está muerto, mucho menos crucificado como lo presentan algunas sectas y religiones, presentando a cristitos todavía crucificados de todo tipo de materiales, de mármol, de yeso, de plástico, de madera, de piedra, de oro, de plata, de todos tamaños, colores y precios. Esto Dios no necesita de nuestro dinero corrompido, nosotros necesitamos de Él. De Dios es todo el oro, la plata, las piedras preciosas, los cielos, la tierra y su plenitud. Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos, no son las religiones. Él es Dios, amoroso, precioso, el que nos da la vida. Y si estamos con vida hasta el día de hoy, es para que nos arrepientamos de nuestros malos caminos al Dios vivo y Él pueda perdonarnos. Dios es precioso, Él es amor, lo dice 1 Juan 4:8. Y por eso es que Jesucristo nos dice, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los muchos caminos. Yo soy el camino, o sea, el único camino, y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre si no es solo por Él. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien podamos ser salvos. Y la Escritura lo dice claramente, que Jesucristo es el único que murió por usted, por mí y por toda la humanidad. El Señor Jesucristo ordenó a sus apóstoles y dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 6, por tanto vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir las buenas noticias de salvación, que a causa de nuestros pecados nos estaban guiando hacia llamas del infierno, ahora por Jesucristo podemos entrar al reino de los cielos. Y dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice hijos de Dios, sino criaturas, porque Dios es el creador y nosotros sus criaturas, su creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y algunas personas me dicen, yo ya fui bautizado. ¿Cuándo? Cuando yo era bebé. Lea todas las Biblias, especialmente Biblias católicas. Nunca va a encontrar un solo versículo donde diga que bautizar a un bebé. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. Jesucristo lo dice, porque ellos no saben, son inocentes y no saben ni el bien ni el mal. Por eso es de que los que se bautizan es después de haber oído la palabra de Dios, haber creído a la palabra de Dios, haberse arrepentido y convertido a Cristo. Son hombres y mujeres, no bebés. ¿Dónde dice eso? Vea Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautices cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 12 y el versículo 16, dice que se bautizaban hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. Ese sí es nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. A la Biblia, aquí tengo 3 Biblias católicas que dicen ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, que siempre se hizo el bautizo en el nombre de Jesucristo, hasta que posteriormente se introdujo la doctrina trinitaria. Escudriña las Santas Escrituras y se dará cuenta lo que la palabra de Dios dice y lo que los humanos, religiosos o sectas enseñan. Nadie nos puede salvar, solamente Jesucristo, porque en Él está la salvación de nuestras almas. Él es el único que murió y al tercer día resucitó con gran poder y gloria para darnos vida eterna. Y dijo Jesucristo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lea la Santa Escritura. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñar las Santas Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues cada día
escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, que lo que les estaban enseñando era de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó y estableció. Gracias, Jesucristo les siga bendiciendo y nos veremos en la próxima enseñanza.